Mi nombre es David Ditechfield, y en 2006 viví una experiencia que transformó completamente mi vida. Todo comenzó en una estación de tren en Cambridge, en un frío día de febrero. El cielo estaba despejado, pero el aire era cortante. Estaba despidiendo a un amigo y ayudándolo a subir al tren. En el momento en que me alejé para darle un último abrazo y un beso de despedida, sonó la alarma de las puertas automáticas. Intenté apartarme rápidamente, pero, para mi desesperación, parte de mi abrigo quedó atrapada en las puertas que se estaban cerrando. Por más que lo intenté, no pude soltarme. El abrigo parecía una trampa, pesado y grueso, imposible de tirar. Desesperado, grité pidiendo ayuda, pero no había ningún empleado cerca. Golpeé el vidrio de las puertas, pero nada pasó. El tren comenzó a moverse, y pude ver el terror en los ojos de mi amigo del otro lado. En ese instante, el pensamiento me golpeó: es el fin. No voy a sobrevivir si este tren parte con mi abrigo atrapado. El tren aceleró, y sentí cada cambio de velocidad mientras era arrastrado. Sin control, perdí el equilibrio y fui arrastrado por la plataforma hasta ser lanzado entre el tren y el borde. Acabé cayendo bajo las ruedas, siendo lanzado como si estuviera dentro de una máquina gigantesca, siendo brutalmente sacudido y aplastado. La sensación era aterradora, como si estuviera en una lavadora en rotación máxima, pero con violencia y dolor intensos. Instintivamente, mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Decidí luchar, negándome a rendirme. Mantuve la conciencia durante toda la experiencia, siendo lanzado entre las vías, mientras el tren pasaba interminablemente sobre mí. Recuerdo pensar: todavía no ha terminado. Mantenía mi rostro en la grava hasta que, finalmente, el tren desapareció en la distancia. Me quedé allí, en shock, sin creer que estaba vivo. El dolor era insoportable, y el abrigo que llevaba puesto estaba hecho pedazos. Al mirar mi brazo, vi que estaba gravemente herido y mis órganos internos estaban expuestos. Lo primero que pensé fue: necesito ayuda, ahora. Busqué mi teléfono móvil para pedir auxilio, pero estaba completamente destruido. Los socorristas llegaron rápidamente y saltaron a las vías para rescatarme. Empezaron a cortar mi ropa, me sacaron de la plataforma con todo el cuidado y me pusieron en una ambulancia. En el camino, recuerdo al médico diciendo: acabamos de pasar por un hospital pequeño aquí cerca, pero para salvar tu vida, necesitamos llegar a un hospital más grande que queda a 25 minutos de aquí. Aguanta firme. Yo pensé: voy a intentar aguantar. Partimos por la autopista con las sirenas encendidas y llegamos al hospital algún tiempo después. Al llegar, un equipo médico ya estaba de guardia. Había mucha agitación, voces de médicos hablando entre sí, pero no podía entender lo que decían. Sabía que todo era técnico, pero percibía la tensión en sus voces. Sabía que mi lucha aún no había terminado, porque sentía la sangre corriendo por todo mi cuerpo, una pérdida que me dejaba cada vez más débil. El equipo médico hizo todo lo que pudo. Recuerdo claramente al cirujano responsable, que parecía mantener la calma en medio del caos. Se acercó a mí y dijo: David, vamos a necesitar llevarte al quirófano inmediatamente, pero tu familia está aquí. ¿Te gustaría verlos antes? Respondí que sí, por supuesto. Poco después, mi amiga Anna, con quien yo estaba en la estación de tren, entró en la sala de urgencias. Fue un alivio verla, porque necesitaba esa conexión en ese momento. Sabía que ella había pasado por el mismo shock y quería decirle algo a ella. Ella se acercó a mí, y pude ver en su rostro el impacto de todo aquello. Estaba pálida, en estado de shock, moviendo la cabeza sin creer. Entonces, dijo: no creo que estés vivo. Anunciaron en los altavoces que habías muerto. Respondí: lo sé. Y, en medio de todo aquello, pregunté si ella estaba bien. Ella respondió con un creo que sí, y fue en ese instante que una sensación de alivio me invadió. De repente, sentí que me estaba dejando mi cuerpo. Todo el drama del hospital, la carrera y el ruido comenzaron a desaparecer, así como el dolor que estaba sintiendo. Poco a poco, me di cuenta de que estaba en un espacio pequeño y oscuro,
pero pronto me di cuenta de que no era una oscuridad completa. Había una luz suave alrededor, con tonos de ámbar, verde, amarillo y rojo pulsando. Esos colores me transmitieron una sensación de calma, y pronto me di cuenta. No había sobrevivido. Debía estar muerto. La aceptación fue instantánea. No intenté luchar ni resistir. Entiendo que, más tarde, muchos que pasan por una experiencia de casi muerte sienten resistencia, especialmente aquellos que tienen hijos pequeños o responsabilidades importantes. Yo no quería morir, pero, después de todo lo que había enfrentado, sentí una extraña serenidad al dejarme llevar. Me acosté, o al menos sentí como si estuviera acostado. Ya no estaba en la camilla del hospital, sino sobre una roca gigantesca, algo que parecía un altar hecho de granito. Era curioso, porque algo así debería ser frío e incómodo. Pero, al contrario, me sentía extremadamente cómodo y lleno de paz. Miré mi cuerpo, y entonces me di cuenta de que ya no había heridas. Estaba envuelto en un tejido azul sedoso, como si fuera un manto suave, que me trajo una gran sensación de tranquilidad. No había cortes, arañazos o hematomas. Mi cuerpo parecía perfecto e intacto, lo que me dio una enorme sensación de alivio. Me sentí seguro, recosté mi cabeza sobre la roca, cerré los ojos y me dejé descansar, completamente en paz. Cuando cerré los ojos, una luz intensa comenzó a atravesar mis párpados, tan brillante que parecía imposible ignorarla. Así, abrí los ojos, y allí estaba, justo encima de mí, una estructura de rejillas simétricas de luz blanca descendiendo lentamente en mi dirección. El brillo era tan intenso que, en circunstancias normales, no podría mirar directamente hacia él, como mirar al sol. Pero, de alguna manera, podía mirarlo sin sentir ninguna molestia. Había algo en esa luz que me atrapaba. Sentía que no era solo luz, sino una fuerza profunda y curativa que emanaba de ella. Sentí como si hubiera una energía allí, una presencia de curación que venía directamente hacia mí. Cerré los ojos nuevamente, permitiendo que esa luz me envolviera, y tuve la sensación de que estaba curando no solo el trauma físico por el que mi cuerpo había pasado, sino también las heridas emocionales terrenas. Era una sensación extrañamente bella. Y al mismo tiempo, no sentía ningún miedo. De repente, percibí la presencia de alguien muy cerca. Levanté la cabeza y al abrir los ojos, vi que había una figura parada allí. Era un ser andrógino, vestido con una camisa negra moderna, cabello rubio platinado y piel que parecía irradiar luz de adentro hacia afuera. Al verlo, fui tomado por la certeza de que ya lo conocía, pero no podía recordar de dónde. Miré directamente hacia él y en voz alta, pregunté, «Te conozco, pero ¿de dónde?» Él simplemente me sonrió, una sonrisa llena de sabiduría, pero no dijo nada. En cambio, sentí una especie de comunicación telepática sucediendo entre nosotros. Pronto me di cuenta de que ese ser era como un ángel de la guarda, un guardián que estaba allí para asegurar que todo lo que sucediera a continuación estuviera bajo su protección. Esa certeza me envolvió en una sensación de seguridad absoluta. Sabiendo que él estaba allí para protegerme, me sentí en paz y volví a relajarme. Dejé mi cabeza hacia atrás y cerré los ojos nuevamente. Fue entonces que sentí la presencia de dos seres más, uno de cada lado. Al abrir los ojos, vi dos figuras femeninas a mi alrededor. Ambas tenían las manos suspendidas sobre el contorno de mi cuerpo, moviéndolas lentamente, como si estuvieran guiando una energía curativa a lo largo de cada línea y cada curva. Cerré los ojos e inmediatamente sentí una ola de energía fluyendo de sus manos. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera vibrando en una frecuencia de amor puro, un amor incondicional y poderoso, emanando de las palmas de las dos figuras. Esa energía de curación iba mucho más allá del dolor físico. Era como si estuvieran atravesando las capas más profundas de sufrimiento y de memorias emocionales que yo cargaba. Las sentía despojando, una a una, todas esas capas, hasta que llegaron a lo que yo sentía que era la esencia más pura de mi alma. Aquello era liberador. Por primera vez, me sentí realmente libre, más libre que en cualquier otro momento de mi vida. Me sentí completo, sintiendo que finalmente estaba en contacto con mi verdadero yo, el David auténtico, sin pesos de culpa,
vergüenza o sufrimiento. Era una sensación de paz y completitud que nunca había experimentado. Entonces, mis pensamientos se volvieron hacia mi familia, y recordé el rostro de mi madre llorando a mi lado en el hospital. El shock y el miedo que yo había vivido también estaban con ellos. Después de todo, había sido atropellado por un tren. Eso los conmocionó profundamente. Intenté inclinarme para mirar hacia abajo, pensando que quizás podía verlos. Pero, en cambio, lo que apareció fue una visión monumental. Vi ante mí una cascada gigante de estrellas naranjas, como si fuera una cascada cósmica, del tamaño de las cataratas del Niágara, pero hecha de miles de millones de estrellas brillantes, rodando y cayendo. Estrellas fugaces cortaban el espacio arriba, y yo estaba fascinado por la belleza de aquello. Al concentrarme, pude ver más allá, donde los colores de las estrellas y nebulosas se formaban, como si estuviera observando galaxias enteras, cada una con una complejidad que nunca había imaginado. Era como si el universo, que yo siempre había visto solo como un plano bidimensional en el cielo nocturno, ahora estuviera a mi alrededor en su magnitud infinita. No solo veía, sino que sentía el universo pulsando con una energía poderosa, una fuerza que me envolvía y parecía llevarme junto. Sintiéndome completamente a gusto, me dejé guiar por esa energía, sumergiéndome en una sensación de felicidad. Dejé mi cabeza sobre la roca gigantesca nuevamente, aceptando que yo era una parte esencial de esa fuerza y de esa belleza indescriptible. Fue en ese momento que una nueva ola de energía comenzó a vibrar dentro de mí, pero ahora de forma aún más intensa. Era como si el amor que estaba sintiendo estuviera creciendo en intensidad, vibrando cada vez más fuerte, y me pregunté, ¿qué está pasando? Levanté la cabeza, abrí los ojos, justo detrás de donde ese ser estaba de pie. Vi surgir un túnel colosal de luz viniendo en mi dirección. Mientras miraba ese túnel de luz blanca, fui tomado por una comprensión profunda. Lo que yo veía era la fuente de toda la creación. Dios. No era el Dios de las imágenes y las descripciones en los libros o en las pinturas como las de Miguel Ángel en el techo del Vaticano. Esa energía de Dios era un túnel colosal de luz blanca, irradiando una fuerza y un amor que trascendían cualquier idea que yo tenía del divino. La energía que fluía de esa luz era tan bella y liberadora que comencé a reír, tomado por la euforia del momento. Incliné la cabeza hacia atrás y me entregué completamente a esa sensación. Pero, de repente, en un instante, fui arrastrado de vuelta a mi cuerpo con una fuerza descomunal. Estaba de vuelta en el hospital, y la belleza de la luz que yo había visto fue reemplazada por la luz fría de una lámpara fluorescente que parecía cegarme. El ruido a mi alrededor era ensordecedor, un sonido agudo que invadía mis oídos, mientras el dolor se extendía nuevamente por cada parte de mi cuerpo. Al mirar alrededor, vi a mi amiga Anna y a mi familia, y me volví hacia Anna con una urgencia casi infantil. Algo increíble sucedió, algo muy importante que necesito contarte. Ella, con la expresión seria y preocupada, puso la mano en mi boca y respondió, no ahora. Puedes contarme después. Pero yo estaba desbordando de energía, insistiendo, no, es tan importante. Ella, tratando de calmarme, respondió, más tarde, David, más tarde. Reluctante, accedí, ok. Poco después, los médicos me llevaron al quirófano, donde quedé inconsciente durante unas 8 horas y media. Cuando finalmente desperté, estaba solo en una habitación oscura del hospital. Solo una máquina de monitoreo al lado de la cama emitía un sonido intermitente, casi como un robot. Poco a poco, me di cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Había sido atropellado por un tren y sobrevivido a algo inimaginable. Pero, por más intenso que fuera revivir el trauma, mi mente estaba fija en la experiencia por la que yo había acabado de pasar. Mi cuerpo parecía aún conectado a un reino de Dios, donde yo vislumbré lo que estaba reservado para mí. En la época, yo no sabía nada sobre experiencias de casi muerte. Entonces imaginé que todo aquello era algo único, algo que había sucedido solo conmigo. Una urgencia se apoderó de mí. Necesitaba compartir lo que viví. Pensé en cómo podría mantener esa memoria viva y más aún, cómo podría transmitir todo eso a las personas. Fue entonces que tuve una idea,
voy a pintar toda esa experiencia, voy a capturar cada detalle en una obra de arte. Decidí que la pintura tendría que ser grandiosa y dramática, algo digno de las obras de Miguel Ángel, como aquellas grandes escenas bíblicas que él retrataba. Incluso sin ninguna experiencia, yo sabía que tenía que hacer eso, y esa certeza era inquebrantable. Al salir del hospital, mientras me recuperaba en casa de mi hermana, no podía pensar en otra cosa. Pedí que comprara una tela enorme y la apoyara en la pared del cuarto, esperando el momento adecuado para empezar. Conforme mi recuperación avanzaba, mi obsesión por la pintura solo crecía. Finalmente, cuando me sentí lo suficientemente bien, di inicio al proyecto, incluso con cierto temor, porque no tenía entrenamiento y temía no poder captar todo como deseaba. Pero, tan pronto como comencé, algo increíble sucedió. A medida que aplicaba colores, verdes, rojos, azules, amarillos, sobre la tela, los tonos de piel y las matices de la imagen tomaban vida, ganaban forma y profundidad de una manera que yo nunca podría haber previsto. Fue ahí que sentí, de forma clara, que estaba siendo guiado. Sentí una conexión con ese reino, como si un cordón umbilical de energía aún me estuviera ligando a él, auxiliando e inspirando cada movimiento del pincel. Llevé semanas para finalizar la pintura, y cada día me dejaba más admirado. Miraba al cielo y decía, gracias Dios por toda esta ayuda. Sentía que aquella creación no era solo mía. Era algo que trascendía, que fluía a través de mí. Y no se detuvo ahí. Me di cuenta de que necesitaba buscar comprensión para todo lo que viví. Comencé a frecuentar una iglesia espiritista local para recibir curación espiritual, intentando encontrar respuestas para la profundidad de lo que había experimentado. Sabiendo de la existencia de una iglesia espírita en la ciudad donde vivía mi hermana, decidí visitarla en busca de respuestas. Al llegar, la comunidad espiritual parecía ya estar al tanto de lo que había pasado. Me dijeron, David, has tenido una experiencia cercana a la muerte. Fue la primera vez que alguien usó esa expresión para describir lo que había vivido, y me explicaron más sobre el significado de esa experiencia. Además, me ofrecieron curación espiritual para ayudar con mis brazos, que todavía estaban bastante heridos. Acepté inmediatamente y pregunté, ¿cuándo puedo empezar? Fue entonces cuando una cierta me dijo que veían una luz azul pasando a través de mí, una energía de curación, y que estaba muy bien protegido. Después, comenzaron a relatar algo curioso. Estamos escuchando música viniendo a través de ti, y vemos un violín reposando sobre tu pecho. ¿Qué significa esto? Me sorprendió y respondí que no sabía. Fue entonces cuando uno de ellos dijo, están pidiendo que compongas una pieza musical sobre tu experiencia. Eso me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo me sentí inspirado. Volví a casa y fui al ático, donde encontré un viejo sintetizador español. Tomé el equipo, junto con una antigua grabadora de casetes que era de mi padre, y comencé a explorar algunas melodías, aunque apenas sabía tocar. De repente, una melodía hermosa surgió en mi mente, como si estuviera siendo transmitida hacia mí. Estaba viendo una película en la televisión en ese momento, y al escuchar la música surgir, pensé, esto es increíble, y corrí a grabarla. Una vez más, sentí que estaba recibiendo ayuda, como si estuviera siendo guiado. Conforme la música tomaba forma, me di cuenta de que aquello era más que una simple pieza. Era algo más grande, algo que debía ser ejecutado por una orquesta. Y, como en un evento de pura sincronicidad, hice amistad con una violinista de la orquesta local. En una conversación casual, le conté sobre la composición que estaba creando. Siendo una persona espiritual, ella comprendió profundamente lo que describí. Fue entonces cuando ella sugirió, tal vez podamos ejecutarla con nuestra orquesta. Me quedé maravillado con la idea. Mi hermano, que vivía en Londres, fue un gran incentivador. En una de nuestras conversaciones, él dijo, para que la orquesta toque, vas a necesitar partituras. Respondí que no sabía cómo escribir música. Él me dijo, voy a darte un portátil antiguo con una aplicación de composición y un teclado. Intenta tocar tus ideas en el teclado, y la aplicación lo transformará en notación musical. Con este recurso,
Finalmente logré preparar la partitura para la orquesta. Cuando la orquesta aceptó tocar la composición, la prensa local se interesó en hacer una noticia. Durante la entrevista telefónica, el reportero preguntó: «Espera, tú eres ese chico al que atropelló un tren, ¿verdad?». Respondí que sí, y él dijo inmediatamente: «Esto va a la portada del periódico». La noticia se extendió rápidamente, y pronto la BBC se puso en contacto para hacer un reportaje sobre el concierto. Con eso, las entradas para el estreno se agotaron rápidamente. La noche del estreno fue mágica. El silencio absoluto en el salón, antes de las primeras notas, creó una atmósfera indescriptible, una sensación de reverencia. Miré a mi alrededor y pensé: «Qué increíble, más y más personas podrán conocer esta experiencia en forma de música y todo lo que ella representa». Mi primera composición, inspirada por mi experiencia cercana a la muerte, recibió el título de La Luz Divina. Recuerdo claramente estar en la primera fila con mi familia, escuchando cada nota sin ningún nerviosismo, pero con una profunda confianza de que todo estaba encajando perfectamente. El director bajó del podio, y al escuchar los acordes iniciales que había creado en ese viejo sintetizador, ahora transformados en un sonido tridimensional, sentí una belleza indescriptible. Era como si no estuviera solo en la creación de esa pieza. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, una salva de aplausos llenó el salón. Abracé a mi madre, que estaba emocionada y derramaba lágrimas, pero esta vez, de pura alegría. Mi hermana, entonces, me llamó la atención: «David, mira hacia atrás». Al darme la vuelta, vi a la audiencia de pie, aplaudiendo, muchos de ellos visiblemente emocionados. Fue un momento extraordinario. A partir de ahí, otras orquestas comenzaron a buscarme, pidiéndome que compusiera nuevas músicas, y me sentí inspirado a continuar, tanto en la música como en la pintura. Deseaba compartir al máximo todo lo que había vivido en ese otro reino. Con el tiempo, esa jornada de expresar mi experiencia también ganó una nueva dimensión: escribir mi historia. Aunque yo era disléxico y había dejado la escuela con pocas calificaciones, amigos y familiares me animaban a registrar lo que pasé. En un momento de sincronicidad, una amiga distante, que vivía en Escocia y ya conocía mi historia, me preguntó: «¿Cuándo vas a escribir?». Respondí que no sabía cómo hacerlo, debido a mi dificultad con la escritura. Ella entonces se ofreció a coescribir conmigo, usando su experiencia en textos médicos. Acepté con gratitud. Iniciamos el libro con la intención de autopublicarlo. Sin embargo, un poco antes del lanzamiento, una editorial se interesó por el libro, y ellos decidieron llevarlo adelante. Así, el libro Brilla fue publicado poco antes de la pandemia, y me preocupé por la falta de oportunidades para promoverlo presencialmente. Pero pronto las entrevistas y podcast comenzaron. Con eso, mi historia alcanzó un público mucho más allá del Reino Unido, extendiéndose por los Estados Unidos y por el mundo. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi voz se había convertido en una forma de compartir algo que iba más allá del arte y la música. Era un mensaje sobre el valor del momento presente. Al recordar ese reino, acostado en la roca, comprendí cómo siempre había vivido preso del pasado, lamentando errores y oportunidades perdidas, o ansioso por el futuro, tratando de adivinar hacia dónde me llevaría mi vida. Sin embargo, allí, en ese reino, no existía esa noción de tiempo. El presente era el único momento real. Desde entonces, he aprendido que vivir plenamente en el presente es lo que nos trae paz y completitud. La mayor lección que traje de esa experiencia. Esa fue mi jornada. Una experiencia que cambió mi vida para siempre y me enseñó la importancia de vivir el momento presente. Compartir esta historia con ustedes es mi forma de agradecer por el apoyo, por la atención y por la conexión que siento con cada uno que escucha. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres acompañar más contenidos como este, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Con tu ayuda, podemos difundir este mensaje de esperanza y transformación para aún más personas. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de esta jornada conmigo.